Guatemala va a las urnas este domingo con una veintena de candidatos, en su gran mayoría conservadores de ultraderecha, que aspiran a suceder al presidente Alejandro Giammattei en medio de acusaciones de corrupción y de deterioro institucional. La inseguridad es también una de las principales preocupaciones de la sociedad, según una reciente encuesta publicada por Prensa Libre, el principal periódico del país centroamericano. No es casual, entonces, que los tres candidatos con más chances electorales prometan imitar el modelo de mano dura del salvadoreño Nayib Bukele. El mandatario vecino implementó una guerra feroz contra pandillas con miles de detenciones arbitrarias, sin garantías constitucionales, con más de 150 muertes en cárceles y con denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las críticas también alcanzan a las autoridades electorales que aprobaron la candidatura de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de prisión por delitos de lesa humanidad por el genocidio de la etnia maya Ixil durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. La candidata de ultraderecha, que se expresa a favor de la pena de muerte, defiende a su padre y niega que haya existido tal genocidio. Siempre votamos por el menos peor, ¿verdad? Creo que estamos igual o peor que años anteriores. La mayoría hemos venido votando de esa forma, ¿verdad? Lastimosamente. Y últimamente, pues, cada vez hay menos intención de salir a votar. El Tribunal Supremo Electoral también fue cuestionado por negar la inscripción del Movimiento de Liberación de los Pueblos, organización de izquierda encabezada por la líder indígena Telma Cabrera y por el ex procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas. El argumento fue que Rodas tiene causas pendientes de cuando era funcionario. El ex procurador, en cambio, habla de persecución política, asegura que por ello se exilió del país y denuncia que existe fraude electoral. Permiten a candidatos que constitucionalmente tienen impedimento para participar, pero no aceptan a otros por cuestiones administrativas. Entonces, definitivamente este proceso electoral, estas elecciones tienen más sombras que luces. Los comicios están enmarcados además en la reciente condena a 6 años de prisión del periodista José Rubén Zamora por presunto lavado de dinero. Condenado José Rubén Zamora Marroquín, fundador de El Periódico, un diario crítico del gobierno de Guatemala, fue sentenciado el miércoles a 6 años de prisión. El periodista es fundador del periódico, que fue cerrado tras su encarcelamiento y que publicó decenas de investigaciones por casos de corrupción que involucraban al presidente y varios de sus funcionarios. Casi ninguno de los candidatos a sucederlo se pronunció sobre este hecho, que cosechó repudios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Otra veintena de periodistas también fueron criminalizados, al igual que cerca de 40 jueces y fiscales que investigaban hechos de corrupción. Varios terminaron tras las rejas, otros tantos eligieron el exilio. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, a su vez, señalaron que el proceso electoral está enmarcado por un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia. En ese escenario es que 22 candidatos llegan este domingo a las presidenciales. La asociación La Familia Importa llevó a cabo la firma de Declaración Vida y Familia. Otro dato de contexto es que 18 de ellos firmaron una declaración bajo el título Vida y Familia, elaborada por la Asociación Familia Importa, en la que se comprometen a no promover iniciativas favorables al aborto y al matrimonio entre homosexuales. Solo 3 de esos candidatos tienen chances de llegar a la presidencia. La que encabeza las posibilidades es la ex primera dama Sandra Torres, del partido de centro UNE. Yo voy a militarizar y voy a intervenir las cárceles para terminar con las extorsiones. Porque cuando no se roba, el dinero alcanza. Le sigue Edmond Mulet, del partido de centro derecha Cabal, quien fue jefe de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití y tiene una gran trayectoria diplomática. Tenemos que seguir adelante, pero el ambiente está muy enrarecido en Guatemala de persecución, entonces tenemos que aprovechar este 25 de junio y ese es el llamamiento que estoy haciendo, que no tengamos miedo, que este 25 de junio utilicemos esa arma secreta que es el voto para mandar ahí ese mensaje muy claro de que ya no queremos a la gente del pasado.
Por último, se encuentra Ríos, de la coalición de extrema derecha Valor Unionista, quien hace alarde de que su padre, el genocida fallecido, es su inspiración. Tienen que decidir ir a las urnas. No permitan que otros decidan por ustedes. Según las intenciones de voto, ninguno de los tres alcanzaría la mitad más uno para consagrarse en la presidencia. Todo indica que la definición final será el 20 de agosto en segunda vuelta. A pocas horas de estos comicios presidenciales, rápidamente nos ocupamos de la economía de Guatemala. A ver, PBI es del 3,4%, inflación del 7,4%, desocupación del 3%, pobreza 2022 55,3%. Estimada la pobreza para este año 54,6%. Allí los datos de la economía de Guatemala, que mañana está justamente allí pensando ya en esta elección presidencial. Los datos de la economía, por supuesto, que hace y mucho a una campaña electoral ya en el cierre de esta contienda, pensando en la primera vuelta, pero en su mayoría, Augusto, corregime si me equivoco, ya están pensando en la segunda vuelta, en un balotaje, ¿verdad? Sí, y si bien hay 22 candidatos, estamos entre estos tres que mencionaba muy bien y muy completo el informe. Son candidatos que tienen más bien un perfil conservador, en donde está todavía instalada cierta necesidad, entre comillas, de aplicar medidas de mano dura, con cierto autoritarismo, parecido a lo que está haciendo Bukele en Honduras, Bukele en El Salvador, y que pretenden replicar en algún punto, sobre todo en el sistema carcelario en Honduras, con Xiomara Castro, que es de izquierda, lo hablábamos la semana pasada. El caso, por ejemplo, de Sandra Torres tiene como una combinación, sería la que tiene mejores chances de llegar a la segunda vuelta, ya ha estado en segunda vuelta en otras elecciones, tiene como una combinación entre voto, la cosa antivoto, digamos, o la apatía, y las zonas rurales, ¿no?, que tienen un buen recuerdo de Álvaro Colom, que es su ex marido, digamos, y presidente de Guatemala. Y después una cosa muy, muy breve, que me parece que para agregar a lo que plantea el informe es, hay que ver cómo termina Guatemala en función de los cambios que se están dando en Centroamérica, sobre todo en el posicionamiento con China. ¿Sí? En abril, Alejandro Yamatei, el presidente actual, fue a Taiwán y eso fue muy mal recibido por China. Lo acusó de ayudar al tirano, que es un término que se utilizaba para referirse a los traidores, entre comillas, de la dinastía Yang. Así que habrá que ver, porque Guatemala y Belice son los únicos dos países centroamericanos que siguen reconociendo a Taiwán. Bien, es un tema, por supuesto, de elecciones en Guatemala, que el próximo sábado ya tendremos los datos de esta primera vuelta.